Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro Ministerio ISOCET Online de la Iglesia ISOCET. Últimamente hemos estado hablando en nuestra iglesia acerca del crecimiento y queremos completar. Creo que hoy vamos a ser un poco más específicos acerca de eso para completar un poco acerca de este tema del crecimiento espiritual, ir a un nuevo nivel. Y para comenzar, quiero hablarles acerca de nuestras características personales. El título de esta mensaje es Destruye todo lo que impide tu crecimiento. Todas las personas somos la suma de un cúmulo de experiencias. Todas esas experiencias nos llevan a formar cierto carácter, nos llevan a formar una manera de ser, una manera de reaccionar. Y muchas veces con cosas que nos sucedieron en el pasado, creamos costras, capas como la cebolla, y nos vamos endureciendo poco a poco. Quiero que tú puedas visualizar esto para en el momento que vayamos hablando poco a poco de este tema, de este mensaje, lo puedas desgranar y lo puedas tomar para ti. Si es tu caso de que en tu pasado has tenido experiencias que han marcado tu vida, que han herido tu corazón, que han herido tu alma, que han de alguna manera formado costras o capas como la cebolla, que podamos irlas quitando, porque parte de lo que nosotros vamos acumulando en nuestra vida, por esas experiencias que vivimos, que muchas veces no son agradables, parte de eso detiene nuestro crecimiento espiritual. Nosotros debemos desnudar el corazón a Dios, ser honestos con Él y decirle todas aquellas cosas de las que necesitamos ser libres para poder avanzar en un ministerio, en un propósito que no nos pertenece, que le pertenece a Él. Una de las cosas que vamos a estar tocando hoy es el orgullo. El orgullo es algo que está ligado a la carne. El orgullo no es un comportamiento que viene de parte de Dios, no es un comportamiento espiritual el cual Dios respalda, al contrario, Dios resiste a los orgullosos. Y hay mucha gente cegada espiritualmente por el orgullo. No perciben la estructura que este pecado crea a nivel mental en su vida y endurece el corazón. El peligro de endurecer el corazón es que lo que Dios quiere hacer, o la palabra, cuando llega a nosotros, no entra. Hay un bloqueo, hay una capa que no permite que la palabra entre en nuestro corazón. Y por tanto, el Espíritu Santo no puede hacer lo que quiere hacer con nosotros, porque nosotros, con el orgullo, pensamos que tenemos el control. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que es mejor hacerlas. No cedemos el control a nadie, ni siquiera a Dios. Perdemos con este pecado, perdemos la sensibilidad a Dios. La sensibilidad es no solo sentirlo a Él, sino sentir como Él siente o como Él quiere que sintamos. Porque una cosa importante en todo este trabajo que nosotros hacemos a diario, los cristianos me refiero, las iglesias comprometidas con el servicio basado en lo que Cristo nos mandó a hacer, es el amor. Nosotros debemos tener amor, y el orgullo es amor, pero por nosotros mismos. El orgullo hace que nos coloquemos nosotros primero. Esto lo que causa muchas veces es entrar en un desierto, entrar en proceso. Y los procesos son la forma en cómo Dios trabaja nuestro carácter, nuestras perspectivas, nuestras estructuras mentales, para enseñarnos que no es de esa forma, sino que es
de la manera en como Él lo ha dispuesto en la palabra. Y muchas veces los procesos duelen, o casi siempre los procesos duelen. En Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, el Espíritu Santo nos dice: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces aquí nos habla en última instancia de la arrogancia y la necedad. En Santiago 4:6 nos dice: pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo detectamos este tipo de características de una persona? Sobre todo en la iglesia. Son personas que quizás sienten que ya lo que se va a decir en el púlpito ya lo saben. Y no entienden que a medida que el predicador está hablando y Dios lo está usando, el Espíritu Santo está trabajando dentro. Entonces, mientras la persona está hablando, nosotros demostramos que no demostramos reverencia por la palabra, no demostramos reverencia por lo que se está haciendo. Y podemos estar haciendo cualquier otra cosa, menos escuchando lo que Dios nos está queriendo decir. Podemos estar con el teléfono, podemos estar leyendo otra cosa, podemos estar en las redes sociales, pero no estamos concentrados y enfocados en lo que Dios nos quiere decir. Porque en ese momento nos está hablando el creador del universo, nos está hablando nuestro Dios, el Todopoderoso. Yo creo que es importante que tengamos reverencia de la palabra. En cada servicio nosotros podamos entregar ese tiempo para saber qué Dios demanda, qué es lo que nos quiere decir. Capaz es una reprensión, pero también puede ser una gran bendición para nuestra vida. Muchas veces un versículo que nosotros hayamos podido estudiar mucho, alguien nos lo transmite o Dios lo transmite en un momento específico desde otra perspectiva y que cambia nuestra manera de pensar. Nuestra mente debe ser renovada por Cristo y la manera de como nuestra mente es renovada es a través de la palabra, es a través del estudio de la palabra. Podemos ver personas también que tienen años en el evangelio, en las iglesias y no muestran signos de arrepentimiento o de un nuevo nacimiento. Siguen siendo los mismos. Hay personas que también exponen que la iglesia, a través del orgullo, la iglesia no cumple sus expectativas. O personas que, como no tienen amor, no participan en ningún ministerio, no sirven en ningún aspecto. Me refiero a pueden tener muchos talentos, pero no los ponen al servicio de los demás. Son personas que simplemente van al servicio para llenarse y tener un bienestar momentáneo porque fueron a la iglesia, pero no ponen sus habilidades o lo que Dios puso en ellos, no lo ponen al servicio de los demás, no dan por gracia lo que por gracia recibieron. Otro punto que podemos tocar aquí, y esto es algo que ya hemos hablado, es la inmadurez. La inmadurez en lo espiritual no nos permite discernir entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. No nos permite ver la frontera que hay entre las operaciones de la carne y las operaciones del espíritu. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que fácilmente nosotros podemos caer en la trampa de las operaciones de la carne. Una gran alabanza, una oración profunda, nos puede llevar al espíritu, pero al salir de ese escenario, al salir por ejemplo de la iglesia o de la intimidad de la habitación, inmediatamente podemos ser víctimas de las operaciones de la carne. ¿Por qué? Porque en nuestra inmadurez no conocemos cuál es la frontera, no conocemos qué separa una de la otra y estamos constantemente navegando
entre las operaciones de la carne y las operaciones del espíritu. Hay personas que por su inmadurez espiritual no se enfocan en la libertad en Cristo, sino en el sufrimiento que les causa la esclavitud del pecado. Hay otros que pecan y se arrepienten, y vuelven a pecar y se vuelven a arrepentir. Y generalmente es el mismo pecado. Generalmente es esa atadura con la cual Satanás los tiene por el cuello. Es la misma. Estoy hablando de que si, por ejemplo, es la inmoralidad sexual, esa persona se arrepiente y va a manifestar posteriormente otra vez el pecado a través, o las operaciones de la carne a través de la inmoralidad sexual. Y siempre se repite y se repite y se repite. Generalmente no pasa que esa persona sale de ese pecado y va y mata a alguien. No, generalmente es una repetición porque hay una atadura y una acusación del enemigo en base a esa área específica en la vida de la persona. No es fácil para los inmaduros a nivel espiritual reconocer lo que estábamos hablando al principio. Aquellos traumas o aquellas cosas que pueden estar trayendo una separación entre ellos y Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Dios no va a traer avance a nadie en lo espiritual, crecimiento en lo espiritual, si todavía estamos heridos en el corazón, si todavía tenemos traumas, si todavía tenemos odios, rencores. Jesús nos enseña en los evangelios que debemos perdonar, que debemos liberar perdón, porque si no, no somos perdonados por Dios. Y en ese momento en que nosotros liberamos perdón, somos sanados. Es un proceso, no es fácil. Muchas veces todas aquellas cosas, estamos hablando de cosas, por ejemplo, sumamente delicadas, como cuando un padrastro abusa de una hijastra. Ese tipo de cosas existen dentro de las iglesias. Existen traumas familiares por el maltrato de los padres a los hijos, por maldiciones que los padres han proferido sobre los hijos. Yo aún recuerdo cuando era niño, mi madre me decía palabras como eres un inútil. Y yo viví parte de mi vida profesional intentando combatir esa palabra, intentando demostrar que no era un inútil. Entonces, mi vida durante muchos años no se enfocó en Cristo, se enfocó en demostrarle a los demás que yo no era un inútil. Entonces, todas estas cosas debemos exponerlas a Dios, aunque nos avergüencen, aunque nos duelan revivirlas, porque es la única manera en la que vamos a ser libres. Hay muchas personas también en pecado que no reconocen la validez de la palabra o la vigencia de la palabra con respecto a lo que están haciendo. No la reconocen. Por ejemplo, son confrontados por la palabra en cuanto a una conducta que tienen y porque tienen esa conducta no reconocen la vigencia de la palabra, no reconocen la validez de la palabra. Entonces, quizás hasta pudiesen buscar la palabra que les respalde su conducta. Esto existe actualmente. Y debemos nosotros entender que no es la voluntad de Dios este tipo de cosas. Tenemos también personas yoístas. Yo decido, yo hago, yo voy, yo vengo, yo sano, yo oro, yo liberto. Y en cuanto a esto, para que entendamos cómo Dios trabaja, a un yoísta, Dios no le puede entregar un ministerio de profecía. Imagínese usted un yoísta, una persona egoísta, una persona ególatra, con un ministerio profético. ¿Cómo trabajaría esa persona? Esa persona llegaría a trabajar con el espíritu de adivinación, porque él va a querer fluir en el momento que él quiere, con quien quiere.
y no en el momento que Dios decida y con la palabra que Dios le da. Entonces, Dios va a trabajar ese yoísmo, ese egoísmo, para poder darle un crecimiento espiritual a esa persona. Lo más doloroso de todo es que tenemos personas que no tienen una verdadera conversión. Pero Dios está hablando hoy para que podamos traer a nuestra mente la convicción y a nuestro corazón la convicción de que debemos exponer a Dios aquellas cosas que detienen nuestro crecimiento espiritual, nuestro avance. Si debemos volver al principio y arrepentirnos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Nunca es suficiente de Dios. Yo no puedo sentarme en la iglesia y decir, bueno, ya yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ya yo me muevo en el don tal y ya es suficiente. No siempre hay más de Dios. Dios es infinito, ¿o no lo es? Y de Él podemos recibir muchísimas cosas. Él lo que necesita es que cambiemos un poco nuestra actitud. Poco a poco. No necesita ser algo violento, pero sí necesita que haya una decisión de cambiar nuestra actitud. Cada uno de los puntos que hemos hablado son cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Impiden que nosotros podamos servir a Dios plenamente. Impiden que Dios nos entregue ministerio, dones, poder, unción. ¿Por qué? Porque Dios nos va a trabajar primero. Si somos violentos, en la violencia. Si somos ladrones, pues nos va a trabajar en eso. Si somos egoístas, nos va a trabajar en el egoísmo. Si somos flojos, nos va a trabajar en ese aspecto. Porque la palabra dice que tenemos que ser valientes, esforzados. Cuando podemos tener ese momento de intimidad con Dios, ese momento de conectarnos con Dios y estar en su sintonía y recibir ministración de Dios, estamos dando un paso hacia adelante. Estamos dando un paso hacia ese crecimiento. Pero entonces salimos de allí y pasamos 3 días, por ejemplo, sin orar. Entonces, un paso adelante y 3 atrás. Sentimos el vacío y volvemos a Dios. Volvemos otra vez a Dios. Y volvemos a dar un paso adelante, pero recordemos que ya dimos 3 atrás. No hay avance. No hay avance si no tenemos una persistencia en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en la oración, en el ayuno, en el compromiso, en el servicio, en la humillación. Y es una humillación no de arrastrarnos, sino de reconocer que Dios está por sobre todas las cosas. Está por sobre nuestra forma de hacer las cosas. Está por sobre nuestro pensamiento. Y que cuando entregamos a Él toda nuestra vida, Él va a obrar de manera maravillosa. Ya explicamos el por qué todas estas cosas no nos traen un crecimiento. Es porque primero Dios nos va a trabajar en cada área en la cual todavía no somos inmaduros, en la cual todavía somos imperfectos, en la cual todavía estamos fallando. Porque al final nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo para poder servir a los demás. Es allí donde Dios nos quiere tener. En Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un versículo que durante toda nuestra vida hemos escuchado, es muy repetido, pero es muy difícil de manifestar en nuestra vida, es muy difícil de cumplir. Negarse a sí mismo es algo que Dios valida, es algo que Dios respalda, pero es algo muy difícil porque va contra nuestro ego y nuestro orgullo. Va contra nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, va contra nuestra estructura.
Jesús vino a darnos ejemplo, lavando los pies a los discípulos, ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo de compromiso. Él no vino al mundo a ver cómo vivía el hombre, vino al mundo a decirle al hombre cómo debe vivir. Pongamos un ejemplo. Hay una persona que cae presa por estafa y ora a Dios para que Dios le libere. O sea, le dice: Señor, yo estoy aquí en estas cuatro paredes, pero yo sé que tú eres todopoderoso, sácame de esta cárcel. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que Dios respalda esa oración? ¿Cuál es la oración que Dios espera de alguien que se apartó o de alguien que nunca lo conoció? Es la oración de arrepentimiento. Distinto sería si esa persona dijera: Señor, yo estoy en este lugar porque pequé, porque hice algo malo. Y yo te pido, Señor, que me perdones. Si tú me sacas de aquí, Señor, yo me comprometo a servirte. Yo me comprometo a predicar de tu evangelio. Y Dios sí puede respaldar esa oración. Dios sí se puede mover a favor de esa oración. Es distinta, pero es una oración que está basada en la humildad, en reconocer, en el arrepentimiento, en reconocer que somos imperfectos, que somos pecadores y que solo Él puede hacer las cosas sobrenaturales que violan todas las reglas de la física, de la química, de la lógica, del sentido común. Cualquier persona está a una oración de distancia de Dios, pero no con cualquier persona Dios se manifiesta. Entonces, la actitud es lo que hace que Dios se manifieste. Si vamos ante la presencia de Dios con una actitud de humildad, de humillación, tengan por seguro que Dios se va a manifestar. Pero si vamos ante Dios con una actitud altiva, Dios no se va a manifestar. Una cosa es que Dios esté en todos lados, Dios sea omnipresente, y otra cosa es que Dios se manifieste. Que podamos sentir su presencia, su amor, su calor, su respaldo, que podamos tener visiones, que podamos tener un encuentro con Jesús. Para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, para eso tenemos que tener una actitud correcta, humillarnos ante Él, porque Él es la plena majestad sobre toda la creación. Queremos dones proféticos de sanidad, o queremos ministerio, queremos servir en una manera más plena, pues tenemos, como dice nuestro querido pastor Ernest, que crecer para abajo. Tenemos que humillarnos. Nuestra mentalidad debe ser renovada por Cristo. Las obras deben ser como las que Él hizo, y el caminar debe ser sobre las huellas que Él ya nos dejó. Para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y para poder tener la ayuda del Espíritu Santo tenemos que orar. Afinar nuestro oído para escuchar su voz. Saber reconocer entre las cosas, las operaciones del Espíritu y las operaciones de la carne. Para evitar justamente caer en la trampa de las operaciones de la carne. Razonar en base al Espíritu. En esta situación en la que estoy, en la que me siento triste, me siento agobiado, siento angustia, siento ansiedad, ¿cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué haría Jesús? Y en base a ese razonamiento evitamos caer en la trampa de las operaciones de la carne. El arrepentimiento causa la inmediata intervención de Dios. No es en el egoísmo donde vamos a crecer. No es en nuestra manera de hacer las cosas donde vamos a crecer. Es en la manifestación del carácter de Cristo donde vamos a crecer espiritualmente. Si en este punto has recibido temor de Dios, has recibido la necesidad de arrepentirte, te has identificado con alguna de las cosas que hablamos,
Yo te invito a que cambies tu pensamiento. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo actúe, que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo te dirija. Entrega todo el control a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia, con cada uno de nosotros. Dios tiene ministerio, tiene propósito, tiene poder reservado para cada uno de nosotros. Pero nuestra conducta nos aleja de eso. Y muchas veces el diablo se aprovecha y arrebata todas aquellas bendiciones que Dios ha designado para nosotros. Las roba porque no estamos preparados para recibirlas. Y pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Porque no hemos entendido que cuando estamos en el desierto, Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios quiere obrar en algún área en específico. Dios no trabaja con todas las áreas a la vez. Dios va trabajando poco a poco hasta que podamos. Es un perfeccionamiento diario en el cual caminamos hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero debemos dejarnos guiar, debemos dejarnos llevar. Nosotros no podemos llegar con nuestro razonamiento, con nuestro sentido común o lógica hacia donde Dios nos quiere llevar. Debemos dejar que Él nos guíe, porque Él no trabaja en base a nuestro razonamiento, sentido común o lógica. Su pensamiento va mucho más allá y mucho más profundo de lo que nosotros en esta carne podemos llegar a imaginar. Yo quiero que podamos orar todos en una profundidad, más allá de lo que normalmente oramos, para que Dios traiga conciencia y que nosotros tomemos autoridad para destruir todas las cosas que puedan estar evitando que nosotros avancemos. Recordemos esta premisa: todos estamos siendo objeto de refinamiento, siendo objeto de perfeccionamiento, siendo objeto. Nosotros somos arcilla en las manos del alfarero. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos siendo trabajados por Dios diariamente. Y esto, al primero que ministra es a mi persona. Al primero que llama la atención esta palabra es a mí. Y quise compartirlo con cada uno, porque soy una de las personas que está buscando diariamente crecimiento espiritual. Y a veces me desenfoco, a veces olvido, a veces me distraigo. Pero que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos entender que Dios nos está esperando, que Dios quiere que volteemos nuestra mirada hacia Él, que Dios no nos va a reclamar como no le reclamó al hijo pródigo cuando volvió, sino que simplemente lo vistió, le puso un anillo, hizo una fiesta. Dios no le reclamó porque se había ido. O el Padre no le reclamó porque se había ido, simplemente lo recibió. Y eso lo que manifiesta es el carácter de Dios con cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por este tiempo, Señor, con mis hermanos, los que se han conectado, Señor. Asimismo, los que se van a conectar en diferido. En el nombre de Jesús, Señor, trae conciencia de aquellas cosas que nos detienen, que nos tienen ahora detenidos, Señor. Esas áreas en las que tú estás trabajando para que maduremos, para que perfeccionemos, Señor, y podamos llegar a un nuevo nivel espiritual, a un crecimiento espiritual, Señor. Padre amado, que cada uno podamos tomar autoridad en Cristo. Tú nos has dado autoridad para que a través de la palabra, Señor, podamos proclamar nuestra libertad. Podamos, Señor, autoministrarnos libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Tu palabra dice en Romanos 8, 1 y 2. Por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Poderoso Dios, que podamos tomar esta palabra, Señor, para seguir avanzando. Cuando te tenemos y estamos unidos a ti, Señor, ya no hay condenación contra nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de aquellas cosas que nos detienen, de aquellas trampas y mentiras del enemigo, Señor, que impiden que nosotros avancemos hacia el lugar donde tú nos quieres llevar, Señor. En Colosenses 1, 13, 14 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gloria a ti, Señor. Por esto seguimos avanzando, Padre amado, hacia ti, Señor, a una mayor profundidad, Dios amado, en la oración. En el nombre de Jesús, manifiéstate, poderoso Rey. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, Señor, y por todas aquellas cosas que nos separan de ti, porque tú tienes planes buenos para nosotros, Señor. Y a medida que nosotros hagamos las cosas como queremos, nos alejamos, Señor, de ese propósito, de esas bendiciones, Señor. Porque nosotros no sabemos quiénes van a ser bendecidos por ti a través de nosotros, quiénes van a ser sanados por ti a través de nosotros. Pero, Señor, que nosotros podamos tener una actitud humilde, Señor, de oración, Señor, de entrega, para que se refleje en nosotros tu carácter. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así nos dice Dios en Romanos 6:23. Y en 2 de Timoteo 1:7 nos dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5:9. Padre amado, tomamos autoridad en Cristo Jesús y ordenamos a toda operación del enemigo que cese ahora, que desista ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno que se haya levantado para separarnos de nuestro camino de justicia, de verdad, de paz, de vida, para separarnos de nuestro propósito, Señor, todos sean separados de nosotros. Todos, Señor, retrocedan de nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre amado, que sus planes sean consumidos por tu fuego, por el fuego del Espíritu Santo, Señor. Que toda lengua acusadora sea consumida, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo. Esa lengua sea atada, Señor, y consumida ahora en el nombre de Jesús. Y sea, Señor, la manifestación de tu voluntad, de tu bendición, de tu amor sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Ten plena confianza de que Dios está contigo, de que Dios está trabajando en tu vida, de que Dios te quiere llevar a un lugar particular donde tú vas a ser perfeccionado, pero también donde el Espíritu Santo va a fluir a través de ti. Solo tienes que obedecer, solo tienes que cerrar ciclos de dolor, de traumas. Solo tienes que cambiar un poco tu mente, renovarla en la palabra, de acuerdo a como Jesús nos enseñó a hacer. Toma autoridad en Cristo y sigue orando en lo privado para destruir todo aquello que Dios quiere sacar de nuestra vida. Pastor Celso, Dios te bendiga, los saludamos, siempre fiel allí conectado y colaborando con este hermoso ministerio. Dios siga obrando en tu vida, en tu familia, Pastor Eiber Durán, Dios te bendiga. Gwen García, te bendecimos. Gracias también por estar allí conectada todas las semanas. Rocío, Dios te bendiga poderosamente. Laura Marcano, pastora, Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo, te amamos. Y siervo, Dios te bendiga también. Rafael Salazar, Enrique, Juve Mora, Celcito, Dios los bendiga poderosamente. Dios abrace sus vidas. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 5:30 hora de España, transmitiendo a través de la cuenta de Instagram, @isocetonline, que tenemos también nuestra página web www.isocetonline.com,
Y allí pueden también encontrar enlace a nuestro PayPal si quieren colaborar con este ministerio. Y pues nada, los dejamos hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos.